¿Qué tal? Soy Augusto y bienvenidos otra vez a la chuleta de Osler. Vamos a hacer una revisión otra vez del COVID. El tiempo sigue avanzando, los datos siguen siendo limitados y pues no me voy a centrar en estudios individuales, en reportes de series de casos, porque creo que pues es evidencia con muy poco peso científico, pero sí lo que podríamos hacer es utilizar la opinión de sociedades científicas, ¿no? Como UpToDate, por ejemplo, que es como nuestra Biblia o una de ellas. UpToDate lo que hace es una especie de metaanálisis, ¿no? Coge estudios y luego pues expertos revisan los datos y luego se hacen algunas recomendaciones. No realmente vamos a hablar de qué es lo que deberíamos hacer porque no sabemos qué es lo mejor, pero podríamos hablar de qué podemos y qué no deberíamos hacer con pacientes COVID-19. Vamos a hablar un poquito acerca de los pacientes hospitalizados, el manejo de los pacientes hospitalizados, sobre todo las alternativas terapéuticas. ¿Por qué? Porque es donde menos claro están los datos, donde más rumores hay. Y vamos a decir algunas cosas, repito, no de lo que deberíamos hacer, sino lo que no deberíamos hacer y lo que podríamos hacer por nuestros pacientes COVID-19 que están hospitalizados. Estos datos fueron revisados en abril 20 y fue editado por última vez este artículo en mayo 8, hace 3 días nada más. Me quedo con este recorte del artículo que pone, es muy claro, dice, el abordaje óptimo del tratamiento del COVID no es certero. No sabemos qué es lo mejor, no sabemos qué es lo mejor a la hora de tomar decisiones terapéuticas con los pacientes COVID-19. Nada está claro. Sabemos que la mayoría de pacientes con COVID-19 tendrán enfermedad leve. Esa mayoría debería quedarse en casa, es preferible que se quede en casa y así no exponemos al resto de la población. Ese manejo será por atención primaria, definitivamente, por medicina y por enfermería, atención primaria por salud pública. Eso es lo que debería hacerse. Se le quita carga al sistema hospitalario, sobre todo. Pues ¿quiénes ingresan? ¿Quiénes ingresan? Pues como en toda enfermedad van a ingresar, ya sea los pacientes que hay que estudiar más, por ejemplo un paciente con altísimo riesgo, con una neumonía, vamos a decir que no tiene daño orgánico, pero si tiene que pasar por pruebas diagnósticas para establecer el riesgo, si tenemos dudas de algo, por ejemplo un paciente que tengamos dudas de que tenga alguna posibilidad de que tenga un agravamiento, una progresión importante de la enfermedad, una neumonía bilateral, multilobar, por ejemplo, en un paciente que aunque sature bien, pues si es inmunocomprometido, una PCR muy elevada, yo creo que este paciente pues vamos a observarlo. Eh, o si estamos súper claros de que hay un daño orgánico, ¿no? Un daño orgánico, que es otra causa por la cual los pacientes ingresan. Pacientes ingresan porque no pueden seguir el tratamiento en casa, ¿no? ¿Por qué no pueden seguir el tratamiento en casa? Pues no pueden llevar el oxígeno en casa, no es lo ideal. No pueden llevar una vía intravenosa en casa, no es lo ideal. Si un paciente no puede comer, no puede andar, no puede valerse por sí mismo, no debería estar en su casa, ¿no? Daño orgánico, ¿no? Un paciente con disnea que necesita oxígeno, un paciente que tiene disminución del nivel de conciencia, un paciente que tiene una inestabilidad hemodinámica, no puede estar en su casa. Entonces, esos son los pacientes que ingresan por enfermedad grave, por daño orgánico identificado. Un paciente monorreno con fallo renal que requiera rehidratación y observación de esa mejoría de la creatinina, por ejemplo, ¿no? Esos son los pacientes que van a ingresar. UpToDate se moja y dice muy claramente en este recorte, dice, los pacientes hospitalizados deberían recibir profilaxis de tromboembolismo, de enfermedad tromboembólica, ¿no? No dicen algunos, no dicen los demás riesgos, dicen todos. Entonces la pregunta es, ¿el COVID-19 aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa de TEP? Pues la mayoría diría que sí. Si somos estrictamente científicos, no estamos seguros. Lo que estamos seguros es que esta enfermedad puede ser muy invalidante. Los pacientes están en casa, se mueven poco y como cualquier paciente hospitalizado que se mueva poco, pues va a recibir, sobre todo tienen un riesgo elevado de enfermedad tromboembólica, pues va a recibir por lo menos una profilaxis, ¿no? O sea, quiero decir que esto no es nada del otro mundo, ¿no? No necesariamente tenemos que pensar que es por el COVID-19. Si la enfermedad es muy invalidante, el paciente se va a mover muy poquito, va a estar quieto mucho tiempo, hay que prevenir la trombosis venosa, eso es indudable, ¿no? Ahora,
series de casos de pacientes súper graves con síndrome de estrés respiratorio que han hecho eventos tromboembólicos o eventos trombóticos pulmonares en la UCI, hay series de casos, pues ha llevado a que hayan pacientes graves en UCI que tengan dosis terapéuticas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de pacientes que están pues en planta, ¿no? Entonces, según UpToDate, ellos sí hacen la recomendación de todos los pacientes que estén ingresados tienen que recibir por lo menos profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. Este recorte me gusta mucho porque habla, por ejemplo, de los AINEs. No hay evidencia que diga que el AINE empeore la enfermedad ni que aumente el riesgo de enfermedad grave. Dado que hay tanto rumor, el antipirético de elección seguirá siendo acetaminofén. Pero, ojo, los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida no deberían llevar AINE, ¿no? La opción primera siempre será acetaminofén, ¿no? Como en cualquier enfermedad, bueno, recordemos esa conexión entre COVID-19 grave y pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Esos pacientes no deberían llevar AINE, pero no porque empeoren el COVID, simplemente porque tienen enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? El AINE genera retención de líquidos, aumento de la volemia, empeoramiento de la función, ventricular y pues hay pacientes que terminan en paradas cardíacas asociadas a uso de AINE. Si es que lo vamos a usar. A ver, lo que dicen aquí, y esto hay que tenerlo súper claro, si un paciente crónicamente está habituado a utilizar AINE, estamos hablando de un paciente sin riesgo cardiovascular, un paciente que tiene una artrosis con dolor crónico y toma AINE y dice que le va bien y lo tolera bien y no tiene complicaciones ulcerativas ni nada de esas cosas, pues que lo siga tomando. No hay evidencia para descontinuar AINE. Lo mismo con los IECA y los ARA2. Pacientes con hipertensión arterial crónica que toman IECA o ARA2, no hay evidencia que diga que hay que descontinuarlos. No hay evidencia que diga que empeora la enfermedad ni que aumenta el riesgo de enfermedad grave. Si vamos a seguir la teoría que dice que el virus utiliza la enzima ACE2, ECA2, para infectar y que al hacer esto disminuye la ECA2, la ECA2 es una enzima que regula la angiotensina 2, la disminuye y así se inactiva. La ECA2 disminuye angiotensina 2, inactiva el eje renina-angiotensina-aldosterona. La infección del virus aparentemente disminuye la ECA2 y aumenta la angiotensina 2, empeora la función, activa más el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es peor para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, si vamos a escoger esa teoría como cierta, si vamos a decir que esa teoría es cierta, entonces en cierta forma tomar IECAS y ARA2 casi que mejoraría, ¿no? Mejoraría la función cardiovascular de estos pacientes. Entonces, quiero decir que no hay evidencia ni fisiológica, no hay un razonamiento fisiológico claro, ni hay evidencia de que deberíamos quitar IECA y ARA2. El paciente debería continuar tomándolas. Luego hacen la mención de las estatinas. Un paciente con enfermedad cardiovascular establecida con estatinas, pues debería continuarlos, ¿no? Existe también esa pregunta, ¿el COVID-19 está asociado a más infartos, a más ictus? Pues no lo sabemos. Sabemos que un paciente que esté ingresado con gran descarga simpática por el simple hecho de estar enfermo, por tener taquicardia por fiebre, por tener una taquicardia con taquipnea por la insuficiencia respiratoria, por tener hipoxemia, solo por eso ya empeora su pronóstico cardiovascular, solo por eso podría tener un infarto, ¿no? Entonces, si puede tomar, no necesariamente por el COVID-19, si está tomando estatinas, pues que la siga tomando. En una de las últimas ruedas de prensa del Task Force de coronavirus de la administración americana, el presidente Donald Trump, el doctor Fauci dijo que habían datos que sugerían que el Remdesivir tendría algún beneficio, pero esos datos no han sido publicados, son preliminares, son estudios pequeños, no sabemos realmente cuáles son los objetivos primarios ni secundarios de ese estudio, entonces no sabemos realmente si el Remdesivir funciona. Yo le pondré un signo de interrogación a esto. Ellos hacen la mención porque dicen pues, que habrían datos que sugerirían que el Remdesivir tendría algún beneficio, ¿no? Dicen, siga el protocolo local de su hospital, eso lo mencionaremos al final. Es verdad que hay pacientes que al venir a urgencias e ingresar tienen datos en el laboratorio que nos dicen que podría haber progresión hacia enfermedad grave, y es verdad que hay pacientes que tienen esos datos epidemiológicos que se llaman factores de riesgo de
tener un COVID-19 peor, ¿no? Entre ellos tener más de 65 años. Esos pacientes que están graves, que tienen riesgo de progresión, que tienen factores de riesgo de enfermedad más grave, esos pacientes se recomiendan que si existe un ensayo clínico, ya sea con remdesivir, plasma de pacientes que han pasado la enfermedad o hidroxicloroquina, pues meterlos en esos estudios, ¿no? Casi como un uso compasivo de la medicación. Si hay un estudio en marcha, pues métanlo al paciente y pues forma parte, recibe algo de medicación experimental de forma justificada, ¿no? ¿Cuáles son esos datos en el laboratorio? Pues dímeros D muy elevados, proteína C reactiva muy elevadas, miren como el dímero D por encima de 1000, ¿no? LDH elevada, que hablan de daño hepático, daño orgánico, otra vez troponina, que habla de daño cardíaco, de miocardio específicamente, ¿no? Dicen pues que hay infección directa del miocardio, no lo sabemos. Lo que sabemos es que en un estado inflamatorio, hiperinflamatorio, hay serositis, hay daño pericárdico, daño miocárdico, pero por el estado hiperinflamatorio, no necesariamente por la infección del COVID, ¿no? del SARS-CoV-2. Ferritina, creatinquinasa, muy elevada también, son datos que dirían que hay riesgo de mayor progresión de un COVID-19 más grave. Linfopenia, ¿no? Linfopenia importante, que es aparentemente secundaria a estos estados proinflamatorios, pero bueno, aquí en naranja pone no está demostrado que esto tenga un pronóstico, un valor pronóstico, ¿no? En las series que se ven, hay series que dicen que aparentemente los pacientes con distrés respiratorio del adulto que están conectados a un ventilador por COVID-19 tienen más eventos tromboembólicos que los pacientes que tienen síndrome de distrés sin COVID. Pero luego el dímero D no está más elevado, ¿no? Entonces hay dudas realmente. Datos epidemiológicos, pues tener daño orgánico establecido, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular establecida. Y luego se escogió los 65 años como ese punto de corte, ¿no? Porque hay muchas series que hablan que los pacientes mayores de 65 años pues son los que con más frecuencia vemos que tienen mayor mortalidad. Pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, porque en ellos vemos mayores infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Esto muy importante. El rol de los glucocorticoides es muy limitado. La Organización Mundial de la Salud recomienda no utilizar corticoides a no ser que haya indicación específica, ¿no? Pacientes con EPOC, una agudización EPOC, por ejemplo, pacientes con asma mal controlado, por ejemplo, pero en general, el uso rutinario no. Se ha visto que hay mayor mortalidad, se ha visto que hay disminución del aclaramiento del virus, sobre todo en pacientes con MERS, que es otro coronavirus. No hay evidencia de beneficio, parece que hay evidencia de que hace más daño que bien. No al uso rutinario de hidroxicloroquina, peor en combinación con azithromicina. Cada vez son más los datos que nos dicen que hay más maleficio que beneficio. Y luego otro signo de interrogación a esta mención anecdótica de que si el paciente tiene síntomas o es compatible su clínica con síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? Estos estados proinflamatorios con elevación de interleuquina, pues se ha propuesto que se utilice anti-interleuquina 6, ¿no? El tocilizumab, ¿no? Y luego dice, sugerimos no usar lopinavir, ritonavir, porque no hay datos tampoco del beneficio. En resumen, pues la mayoría de pacientes no solamente que deberían ser manejados fuera del hospital, hay pacientes con mayor riesgo de tener progresión hacia gravedad, esos pacientes y los pacientes con evidencia de daño orgánico deberían ingresar y deberíamos buscarle ensayos clínicos donde puedan recibir tratamiento. No hay evidencia que deberíamos discontinuar ni AINE, ni ECA, ni ARA2. El tratamiento hasta ahora indicado es el de soporte, aunque sí que deberíamos hacer tromboprofilaxis, no a los corticoides, no al uso rutinario de hidroxicloroquina y acitromicina. No hay evidencia de que haya un beneficio de todas estas medicaciones, pero bueno, lo que podríamos hacer es seguir los protocolos locales de nuestros hospitales, de nuestros departamentos de salud. No es una mala opción si se llega a un acuerdo local, ¿no? Entonces, si bien es cierto el beneficio de estos tratamientos, la evidencia sigue siendo limitada, pues una opción es eso, seguir protocolos locales. Vamos a dejarlo ahí, muchísimas gracias, soy Augusto, esta es la Chuleta Osler, síguenos en Instagram, síguenos en el blog, será hasta la próxima.